Rosario Robles, ex secretaria de, fue de Desarrollo Urbano y de, se me fue el nombre, hermano. Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Social, sí. No sé por qué se me fue el nombre. Pero bueno, esta persona que ya lleva más de un año siendo, ¿no?, aprendida como tal, además con cargos que, híjole, en muchos sentidos no reflejaban como tal la realidad. Es decir, se le acusaba de omisión, no se le acusaba de comisión. En México, por desvío de recursos, por corrupción, puede ser eh, acusado por la comisión como tal, ¿no? La estrategia, el hacer físicamente la corrupción, o por ser omiso u omisa. Y esto segundo, que es una atenuante además, de esto se le incriminaba a Rosario Robles. Hoy informan, bueno, ayer por la tarde, informaron que será testigo colaborador. Se ceñirá a esta figura, ¿no?, que está Rosario Robles, se seguirá investigando y ahora colaborará con la Fiscalía General de la República en el caso de la llamada estafa maestra, a través de la cual se desviaron, si no me recuerdo, más de 5,000 millones de pesos a través de diferentes estructuras ordenadas de desvíos de recursos que se supone irían para programas sociales, es decir, el gasto social del presupuesto, probablemente lo que mayor beneficio da a las personas. Este presupuesto terminaba en los bolsillos de unos pocos y terminaba de forma sistemática. Dice, el punto de quiebre es el trascendido o la comunicación que hay una nueva orden de aprehensión. La pena mínima que se podría obtener es de 45 años de cárcel. El resto de su vida tendría que pasarla en prisión por estos nuevos cargos. Esto expuso un abogado, ¿no?, especialista en el programa de Aristegui. Ahora, por otro lado, ¿no?, Emilio Cebadúa, que fue colaborador cercano de Rosario Robles, ya está siendo testigo colaborador también, y él expone la forma sistemática en cómo se llevaba a cabo el desvío de recursos. Dice, tengo conocimiento, por dicho de la secretaria Robles, que ella misma se reunía constantemente con todas estas personas, el domicilio de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no?, ubicado en Reforma 116, bla, bla, bla. Y en dichas reuniones se establecían los mecanismos, se diseñaban estrategias jurídicas y determinaban las empresas que se utilizarían en los esquemas de contratación previamente narrados. Estas reuniones eran periódicas y se desarrollaban semanalmente. Es lo que expuso Emilio Cebadúa. Es decir, ¿no?, se cae completamente esta percepción de que Rosario Robles no supo exactamente qué pasaba, que a mí me parece ridículo desde un principio, lo comentamos aquí, o tendría que ser la secretaria de Estado más incompetente de la historia del país. O sea, no se pueden desviar 5,000 millones del presupuesto que tú eres responsable de administrar y que, ay, cabrón, pues no supe, no sé qué pasó con ese recurso, estaban aquí, yo lo dejé. O sea, o tendría que ser completamente incompetente, ¿no?, o participó activamente en esta situación. Hoy sabemos, ¿no?, por declaraciones del propio Emilio Cebadúa, que era oficial mayor, o sea, era el encargado de administrar los recursos y de revisar contratos y toda esta situación, que era una forma ordenada, sistemática, planeada y jurídicamente diseñada para desviar los recursos del presupuesto federal. No es una casualidad, no es que no es una corrupción de un par de personas, esto es corrupción sistémica. Esto es la corrupción que más daña al país, porque de nuevo, estos son los recursos que para desarrollo social, cabrón, o sea, que se supone son los que deban tener mayor impacto en el beneficio material de las personas. Y lo desviaron y se lo quedaron unas poquitas manos. El gobierno de Peña Nieto no era otra cosa sino un comité que participaba, ¿no?, y operaba sistemática y ordenadamente para desviar los recursos públicos del país en beneficio de unos pocos y del partido político, además, ¿no?, porque este dinero se iba a campañas políticas de gobiernos estatales, ¿no?, del PRI. Entonces, lo importante aquí es ver la estructura y rediseñar y repensar los candados y mecanismos de transparencia con el cual se ejerce el recurso público. Es decir, en el siglo XXI es ridículo que no sepamos a dónde va cada centavo que ingresa al país, cabrón. O sea, no todo el dinero se mueve de forma electrónica, hay
hay blockchain, ¿no? Hay candados, hay mil maneras en el siglo XXI de auditar de forma ciudadana a dónde se fue cada uno de los centavos que ingresó al gobierno federal. Y eso es a lo que deberíamos aspirar. O sea, en el fondo, esta es, digamos, la máxima transparencia que podemos tener, es lo más deseable para una sociedad. No lo tenemos aún, y es por diseño institucional, ¿no? Es un sistema opaco, es un sistema, que hoy, francamente, han cambiado las cosas, porque hay que decirlo, el combate contra la corrupción es probablemente la principal bandera del presidente López Obrador, y si bien podemos señalar todavía casos de corrupción personal, donde hay un beneficio personal de quien está cometiendo la corrupción, por lo menos no se ha sabido hasta ahora de corrupción sistémica, como sí lo había en el caso de Rosario Robles, en el caso de Peña Nieto y en el caso de los gobiernos anteriores como tal. Ahora, esta figura de testigo colaborador a mí me parece, una herramienta clave que en el gobierno mexicano no se usaba, en la Procuración de Justicia no existía, y es bastante reciente la aplicación de tipo de circunstancias, pero o sea, no me gustaría que, o sea, que en el fondo se redujeran al mínimo o se redujera a nada las sentencias para estas personas. O sea, no creo tampoco que lo principal sea encerrarles, sino, de nuevo, perseguir y castigar la estructura de corrupción que operaba en el país. Eso sí es lo importante. Es desmantelar como tal el sistema de corrupción, el sistema que permitió el saqueo sistemático del país, o sea, el saqueo ordenado del país. Eso sí es lo importante. Y, Rosario Robles sería un factor estratégico, ¿no? para lograr este objetivo. Por último, no me gustaría comentar que las puertas de Enrique Peña Nieto, las horas que tiene en libertad, parecen contadas ya. Rosario Robles, ¿no? El Videgaray, que está siendo investigado y hay una orden de aprehensión en su contra, el caso de Emilio Lozoya, el caso de Cienfuegos, que bueno, de Cienfuegos podemos hablar largamente, ¿no? y lo hemos hecho además. Yo no creo que le quede mucho tiempo a Enrique Peña Nieto. Ahora, esto es un reto importantísimo para la Fiscalía General de la República, que nunca ha operado en beneficio de la nación y sobre todo nunca ha procesado a este nivel de personajes. La corrupción de cuello blanco, la corrupción sistémica, la Fiscalía General de la República jamás ha funcionado para eso, antes Procuraduría. Entonces es un reto como tal, ¿sí? Es importantísimo y son casos históricos, o sea, como tal. Lo serán para bien, serán un hito, un parteaguas en la persecución de la corrupción en México, o serán un hazmerreír histórico y a nivel internacional. En fin, pues hasta acá dejamos esta situación. Rosario Robles será testigo colaborador. Vamos a ver qué información puede dar, qué información no le debe faltar para... ¿no? O sea, ella materialmente operaba miles de millones de pesos en recursos, entonces seguramente puede llegar a ser estratégico en la persecución de este tipo de corrupción. Pues muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse, y nos vemos pues hasta la próxima.